Buenas tardes, ¿cómo están? En vista de la puntualidad de ustedes, entonces vamos a estar iniciando. Les doy la bienvenida a una clase más en el aula de Geometría Analítica Vectores 1. Voy a proceder a presentar, por favor me van avisando si se está visualizando. Sí, profe. Sí, Perfecto. Bueno, hoy vamos a estar viendo la unidad 6, la circunferencia. Era la clase para mañana, o sea, la clase de ayer quiero decir. Entonces, por eso tiene 25. Y vamos a estar definiendo lo que es una circunferencia. Según Lehmann, es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que se conserva siempre a una distancia fija, constante de un punto fijo de ese plano. Y al punto fijo se llama centro de la circunferencia y la distancia constante se llama radio. Nosotros podemos tener esta primera forma, la ecuación de la circunferencia, donde tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, en donde el centro está en el origen, es decir, es una circunferencia en el origen. Y la otra alternativa es la ecuación de la circunferencia cuando tiene su centro en HK, es decir, cuando ya no está en el origen la circunferencia. Vamos a estar viendo algunos ejercicios. La primera propuesta dice: hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el punto 7 menos 6 y que pasa por el punto A2, 2. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primeramente, entonces, debemos tener en cuenta los datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que conocemos? Entonces, lo primero que ponemos son los datos. Conocemos el centro de la circunferencia, quiere decir que 7 menos 6 significa que h es igual a 7 y k es igual a menos 6. Y dice que pasa por un punto, el punto A, cuyas coordenadas son 2 y 2. Quiere decir que esto es un punto de la circunferencia XY. Entonces, la forma de mi ecuación, de acuerdo a los datos que tengo, como me da el centro, que en este caso no es 0, 0, significa entonces que la forma de la ecuación va a ser la segunda, ¿verdad? Entonces, la forma de la ecuación de la circunferencia va a ser, forma de la circunferencia entonces, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Esa sería la forma de la ecuación de la circunferencia. ¿Por qué? Porque es una ecuación trasladada. Bueno, para poder hallar la ecuación de la circunferencia necesitamos tener como datos, uno es el centro y el otro es el radio. Tenemos el centro, entonces mi incógnita por hallar, por un lado, es hallar el radio, ¿verdad? Una vez que tenga el radio ya voy a poder hallar la ecuación de mi circunferencia y voy a poder reemplazar la fórmula que puse aquí, ¿verdad? Entonces, para poder solucionar, nos quedaría entonces solución. Vamos reemplazando entonces. Recordemos que dice que pasa por el punto A, cuyas coordenadas para X e Y son 2 y 2. Y tenemos H y K. Entonces, lo primero es hallar el radio. Entonces reemplazamos. El valor de X es 2 menos el valor de H es 7 más el valor de Y es 2 otra vez, menos el valor de K es menos 6 al cuadrado igual a R al cuadrado. Acá podemos ir efectuando, entonces vamos a tener 2 menos 7 es menos 5 al cuadrado. Acá tengo menos por menos va a dar más, 2 más 6
va a ser 8. Entonces, r al cuadrado. Entonces vamos a tener acá menos 5 al cuadrado, base negativa, potencia par, me va a dar 25. 5 por 5, menos por menos da más. Y 8 por 8, 64. Y este cuadrado le puede convertir en raíz cuadrada, ¿verdad? Al otro miembro. Entonces, ahí vamos a tener entonces 25 más 64. 5 más 4 me da 9. Y 6 más 2 me da 8. Raíz cuadrada de 89. Entonces, ahora ya que ya tengo radio, y si el centro tenía luego, entonces ahora ya puedo reemplazar mi forma. Entonces mi segunda solución, esta sería mi primera solución parcial. Mi segunda sería entonces ya reemplazar, ¿verdad? Entonces me quedaría... Mi segunda sería... Voy a reemplazar esta fórmula. Entonces, acá ya no voy a reemplazar justamente el valor de x. ¿Por qué? Porque estoy queriendo hallar ya la ecuación de la circunferencia. Entonces voy a reemplazar h y k. H su valor es 7, entonces es menos 7 al cuadrado más y menos, es la fórmula, y k es menos 6 también, entonces voy a tener menos 6 al cuadrado igual, y radio es raíz de 89, entonces voy a poner raíz cuadrada de 89 al cuadrado. Y luego voy a tener entonces x menos 7 al cuadrado más, menos por menos va a dar más, entonces va a ser y más 6 al cuadrado igual a, el cuadrado acá se va con el índice, igual a 89. Puede quedar en esta forma o puedo hacer la forma general. Para hacer la forma general tengo que hacer el desarrollo del cuadrado de una diferencia y el cuadrado de una suma. Entonces, para dejar en la forma general, tendríamos entonces el cuadrado del primer término, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, sería 2 por 7, 14x, más el cuadrado del segundo, 7 al cuadrado, 49, más, ahora la segunda parte del cuadrado de la suma de y más 6 al cuadrado va a ser el cuadrado del primero, más 2 por 6 por i va a ser 12 y más el cuadrado del segundo, que sería 6 al cuadrado, 36. Y este 89 puede pasar a restar. Como está sumando, puede pasar a restar. Entonces tendríamos allí justamente 49 más 36 menos 89. Entonces quedaría ordenando en la forma general, ya está en la forma general, y x cuadrado más y cuadrado menos 14x más 12y menos 4 igual a 0. Esa sería entonces la ecuación de la circunferencia, es decir, mi CIA entonces que me estaba pidiendo es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 14x más 12y menos 4 igual a 0. Y para poder hacer la gráfica, lo único que nosotros tenemos que hacer es ubicar el centro y el radio, ¿verdad?
Entonces es lo único que tenemos que hacer. Recordemos que el centro es 7 menos 6, entonces tendríamos que ubicar el centro 7 menos 6 y luego abrir la abertura, raíz cuadrada de 89, que sería más o menos 9,4, ¿verdad? Abrimos la abertura, ubicamos el centro 7 menos 6 y con un compás ya hacemos la gráfica de la circunferencia, ¿verdad? Esa parte ya puede quedar a cuenta de ustedes, ¿verdad? Bueno, profe. ¿Alguna duda hasta acá? No, nada, profe. Perfecto. Entonces, esta es la forma general cuando está igualado a cero. Vuelvo a repetir, esta forma canónica puede quedar también. Eso ya es de repente, de acuerdo a como el profesor de repente les diga, ¿verdad? Algunas veces puede quedar en la forma general o en la forma canónica. Podría quedar, por ejemplo, x menos 7 al cuadrado más y más 6 al cuadrado igual a 89. O sea que acá ustedes ya llegaron a la ecuación de la circunferencia. Acá ya es una cuestión algebraica el ir efectuando, ¿verdad? Que siempre es interesante también saberlo, ¿verdad? Y luego reducir términos semejantes y ordenar en la forma general, ¿verdad? Entonces acá nosotros ya estamos teniendo justamente la forma general que se adecua justamente a esto que voy a poner ahora a continuación, que es x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0. Es decir, llegamos a esta forma general, ¿verdad? Recordemos que acá en la forma general las constantes arbitrarias son el valor de E y F. Cuando usamos la ecuación canónica, por ejemplo, las constantes arbitrarias son H, K y R. Que eso lo vamos a ir viendo justamente más adelante en otros ejercicios. Bueno, esta es la primera propuesta. Vamos a la segunda. La segunda propuesta dice: hallar la ecuación de la circunferencia de radio 5 y cuyo centro es el punto de intersección de las rectas 3x menos 2y menos 24 igual a 0 y la recta 2x más 7y más 9 igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer siempre es primero ubicarnos, ubicar los datos, lo que sabemos del problema, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los datos, vamos a ir viendo qué es lo que tenemos y qué es lo que nos está faltando, ¿verdad? Bueno, en este caso tengo radio. Mi radio, en el anterior problema, por ejemplo, radio no teníamos, tuvimos que hallar. En este caso tenemos radio. Lo que no tenemos es el centro, es decir, el centro sería HK, sería nuestra incógnita, pero nos da dos rectas. La recta L1, que sería, por ejemplo, 3x menos 2y menos 24 igual a 0. Y la recta 2, que es 2x más 7y más 9 igual a 0. La segunda recta. Y me dice el problema que el centro se encuentra justamente en la intersección entre la recta L1 y L2, ¿verdad? Entonces, mi primer planteo para ir solucionando, es decir, lo primero, o planteo o solución, ¿verdad? Ya puede ser prácticamente, porque realmente cuando voy planteando ya voy a ir solucionando también. Entonces, el primer planteo sería armar mi ecuación 1, o sea, voy a poner mi ecuación o mi recta 1, 3x menos 2y menos 24 igual a 0. Sería mi primera ecuación. Y mi segunda, 2x más 7y más 9 igual a 0. Sería mi segunda ecuación.
Y como tenemos dos ecuaciones, una primera y una segunda, y tenemos dos incógnitas, x e y, entonces tenemos que tratar de solucionar por sistema de ecuaciones. Y para poder resolver por sistema de ecuaciones, recordemos que tenemos tres métodos posibles. Se puede resolver por método de sustitución, método de igualación o método de reducción. Eso ya queda a entera disposición, a entero ánimo de ustedes, ¿verdad? Por qué método van a resolverlo, ¿verdad? En el caso mío particular, yo lo voy a resolver por método de reducción, ¿verdad? Inclusive también si ustedes saben por la determinante, por la regla de Sarrus, también se lo puede hallar, ¿verdad? Eso ya queda a cuenta de ustedes. Entonces, en este caso, por ejemplo, por sistema de ecuaciones, voy a estar entonces viendo por el método de reducción, estaba diciendo. Entonces, para poder aplicar el método de reducción, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Se acuerdan? Igualar los coeficientes de la variable. Igualar. Lo que sí tengo que tener en cuenta primeramente son los signos también. Una vez que yo pueda igualar los coeficientes, ya sea que voy a eliminar de x o de y, tengo que también tener en cuenta que sean de signos contrarios. Entonces, como ya tengo de signos contrarios menos 2i, entonces acá por conveniencia la ecuación 1 y la ecuación 2 voy a estar multiplicando la ecuación 1, por ejemplo, para poder eliminar este menos 2 y más 7i. Si yo obtengo acá un menos 14, ¿verdad? Menos 14i, acá un más 14i, voy a poder reducir la variable i. Entonces, la primera ecuación voy a multiplicar por 7 y la segunda ecuación voy a multiplicar por 2. Entonces, mi primer sistema va a quedar. El 7 recordemos que le multiplica a cada término del primer miembro y del segundo. Entonces, en este caso tengo 0 en el segundo. Entonces 7 por 3 va a ser 21. 21x menos 7 por 2, 14. Menos 7 por 4 es 28. Llevo el 2. 7 por 2, 14 más 2, 16, ¿verdad? Igual a 2 por 7 por 0, 0. Después voy a llevar el término independiente en el segundo miembro. Entonces mi primera ecuación se convirtió en esto. En una equivalente, 21x menos 14, acá me olvidé la y, menos 168 igual a 0. Y la otra ecuación por 2. 2 por 2, 4x más 2 por 7, 14i, y más por más da más, 9 por 2, 18, igual a 0, 2 por 0, 0, entonces en esto se convirtió mi ecuación número 2. Y ahí ya puedo reducir la variable i. Por un lado entonces se va i, me queda entonces... voy a efectuar un poco ahí. Voy a tener 25, ¿verdad? 25x. Acá voy a tener 168. A 168 le quito 18. Me queda menos 150, ¿verdad? Luego, mi término independiente voy a enviar para el segundo miembro, menos 150 va a ir a más 150, igual a 25x, igual a 150, 25 le está multiplicando, y el 25 que está multiplicando puede pasar a dividirle a 150, y ahí se puede simplificar, y 150 dividido 25, esto me va a dar 6. Entonces ya tengo la variable x es igual a 6. Significa que ese le corresponde al centro, ¿verdad? Que sería h, ¿verdad? Entonces ya tengo que h sería igual a x, que es igual a 6. ¿Y qué voy a hacer con esto? Voy a llevar en cualquiera de las ecuaciones. Puedo llevar en 1 o en 2.
Esto voy a llevar en la ecuación 1. En 1, entonces voy a poner la ecuación 1, voy a copiar, voy a bajar un poquito más. Entonces, voy a poner la ecuación 1, 3x menos 2y menos 24 igual a 0. Voy a reemplazar ahí por x, valor numérico. Voy a hallar entonces 3 por 6 menos 2y menos 24 igual a 0. Recordemos que esta es la ecuación 1. Esta original al principio, ¿verdad? Y luego acá tengo que hacer, como acá es menos 2y, voy a enviar al otro miembro. Voy a tener entonces acá menos 2y, va a pasar a más 2. Voy a tener entonces 3 por 6, 18, menos 24. Y 18 menos 24 me va a dar menos 6. 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y el valor de y es igual entonces a menos 3. Es decir, es igual a k. Y una vez que yo ya tengo ahí, ya hallé la variable y entonces ya estoy teniendo el centro. Y ahí ya puedo hallar entonces lo que me está pidiendo otra vez ahí. Entonces ya puedo reemplazar entonces mi centro. Entonces es mi centro, vuelvo a poner, es 6 y menos 3 para acá. Y radio era 5, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a mi centro, como tengo 6 menos 3, significa que h y k, o sea que es otra una trasladada. Entonces, mi segunda solución final sería x menos 6 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a r al cuadrado, que es 5 al cuadrado. Entonces estaría quedando la forma canónica x menos 6 al cuadrado más, y menos por menos va a dar más 3 al cuadrado igual a 25. Puede quedar ahí o puedo hacer el desarrollo así como en el ejercicio anterior. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Está todo muy claro, pues. Y vuelvo a reiterar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para la gráfica? Ubicar el centro, es decir, ubicar en el plano sería para la gráfica. Voy a poner con este, a ver un poco, ahí está. 6 menos 3, entonces sería ubicamos 6 menos 3 del centro, acá sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Menos 3 sería para abajo, menos 1, menos 2, menos 3. Y luego, con línea de puntos, ubicamos el centro. Y luego radio 5, que justamente acá si nos fijamos, acá sería 1, 2, 3, 4, 5. Justo va a coincidir con este, ¿verdad?
Y acá también 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá, por acá pasaría. Y luego acá también. Acá sería el 6. Sería 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Sería más o menos. Por acá también pasaría. Entonces la abertura es desde acá hasta acá con el compás. Se pone acá el compás y se supone que tendría que salir algo parecido a esto. Por supuesto más lindo, ¿verdad? Pero eso es cuestión de usar el compás. Tienen ustedes su compás, ¿verdad? Acá abrimos hasta aquí 5 y luego hacemos el círculo, ¿verdad? Justamente. Y nos quedaría, como digo, vamos a ver qué tal. Que parece que me va a salir peor todavía. Bueno, casi me salió un poco mejor. Y esa sería la ecuación de la circunferencia x menos 6 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 25. En este caso no pedía la gráfica, pero siempre es importante, ¿verdad? Porque de acuerdo a eso, entonces nosotros estamos sabiendo ya justamente, porque acá tendría que tener acá 5 también, acá 5 también, ¿verdad? Y más por acá, ¿verdad? Pero esta es esto es lo que tendría que quedar, ¿verdad? Y más nada, ¿verdad? Acá ya tenemos justamente el centro. Vuelvo a reiterar, acá está el centro, ubicamos que es 6 menos 3. Y luego el radio que es de aquí a acá. El radio acá tenemos 5 unidades. Y acá también para arriba, para acá por todos lados tiene que haber 5 del centro, 5 del centro, 5, 5, 5, 5, 5, ¿verdad? Y obviamente que con el compás tendría que salir una gráfica casi perfecta, ¿verdad? Bueno, la siguiente propuesta. La siguiente propuesta dice: hallar la ecuación del eje radical de las circunferencias. Nos da dos circunferencias, 2x cuadrado más 2y cuadrado más 10x menos 6y más 9 igual a 0. Y la segunda es x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 12y más 43 igual a 0. Entonces, el eje radical, ¿qué es? Es uno de los elementos de la circunferencia. ¿Cómo obtenemos el eje radical? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se obtiene el eje radical cuando tenemos dos circunferencias? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Ni idea, bro. ¿No? Bueno, vamos a aclarar entonces la duda, la idea. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos dos circunferencias, entonces lo que tenemos que hacer para poder hallar lo que acá dice el eje radical es justamente lo que hicimos prácticamente recién. Hace rato pusimos dos ecuaciones a la recta, hicimos la intersección, realizamos la intersección. En este caso tenemos dos ecuaciones de la circunferencia, entonces tenemos que realizar la intersección entre las dos circunferencias. Pero como acá el coeficiente de x cuadrado en la segunda, bueno, voy a poner los datos primeramente. Primero que nada, entonces ponemos los datos. La CIA 1 entonces es igual, la vamos a considerar para 2x cuadrado más 2y cuadrado más 10x menos 6y más 9 igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en las dos ecuaciones de la circunferencia. Como esta primera ecuación, acá el coeficiente de x cuadrado es 2 y acá de y cuadrado es 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertirlo en 1, porque mi segunda ecuación, por ejemplo, de la circunferencia es el coeficiente de x cuadrado es 1 más de y cuadrado es 1 también.
Entonces tenemos que siempre partir de esa base. Más 43. Acá, por ejemplo, el coeficiente de x cuadrado es 2 y acá también de y cuadrado es 2. Entonces tenemos que igualar a este coeficiente 1 y 1. Entonces, ¿para qué eso? Para poder reducir de una forma más sencilla, ¿verdad? En este caso. Simplemente por eso. Si no tenemos que multiplicar por 2, entonces la primera ecuación podemos dividir con 2. Entonces mi ecuación, mi primera ecuación de la circunferencia va a quedar todo dividido con 2. Entonces quedaría 2, acá sería x cuadrado más y cuadrado. 10 dividido 2 sería 5x. 6 dividido 2 sería 3y. Y el otro, como es inexacto, vamos a dejarle nomás ahí en 9 sobre 2 el término independiente, igual a 0. Entonces en esto se convierte mi ecuación de la circunferencia el 1. ¿Está bien? Y la ecuación de la circunferencia 2 dejamos así como está. Entonces ponemos otra vez x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 12y más 43 igual a 0. Esa es mi ecuación de la circunferencia del 2. Y acá entonces mi sistema. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos una resta. Le restamos. Este va a ser mi minuendo, entonces este va a ser sustrayendo. Entonces cada uno de estos términos vamos a multiplicar por el negativo. Por negativo 1 puede ser. Entonces vamos a tener menos por más, va a ser menos. O sea, voy a poner la primera, la primera ecuación queda igual, invariante, va a quedar x cuadrado más y cuadrado más 5x menos 3y más 9 sobre 2 igual a 0. Entonces mi ecuación de la circunferencia 1 queda igual, invariante, y mi ecuación de la circunferencia 2 sería mi sustraendo. Es decir, a mi sustraendo tengo que cambiarle a cada uno de signo, ¿verdad? Entonces va a quedar más por menos, menos x cuadrado, por 1 es 1, no va a cambiar, menos y cuadrado, menos por menos va a ser más 8x, menos por menos más 12y, y más por menos menos 43, igual a 0. Entonces en esto se quedó mi ecuación de la circunferencia del 2. Y ahora voy a proceder a hacer la resta. Cantidad igual al signo contrario, x cuadrado, 1x cuadrado menos 1x cuadrado se va. 1y cuadrado menos 1y cuadrado se va también. Y acá me queda 8 más 5 son 8, 10, 13, ¿verdad? 13x más 12 menos 3 me da 9. Y 4,5 menos 43 sería menos 38,5. $38,5 igual a 0. Y este resultado que quedó, ¿qué función es? ¿Es una función cuadrática o es una función lineal? Es una función lineal. Bueno, y esta función lineal que quedó es el eje radical. Entonces, este es el eje, ecuación del eje radical. Eje radical entonces de las dos circunferencias, ¿está bien?
¿Qué entonces es el eje radical? Es la intersección entre las dos circunferencias. Y la intersección de dos circunferencias siempre resulta una función lineal. ¿Alguna duda, alguna pregunta aquí? Todo muy claro, pues. Bueno, en la gráfica, por ejemplo, ¿cómo quedarías? Tendría que quedar así. Si tenemos, suponiendo que hacemos todo bien mi gráfica 1 y mi gráfica 2, ¿verdad? Entonces, voy a suponer que estoy haciendo un gráfico perfecto. Entonces voy a tener mi circunferencia. Supongamos que está acá mi circunferencia 1. No me escribió ya luego. Vamos a ver ahora. Luego. Ahí. Y ahí. Supongamos que este sea mi circunferencia 1 y este mi circunferencia 2. Que cuando ustedes hagan se van a ubicar perfectamente, pero la idea es esta. ¿Dónde está mi eje radical? ¿Dónde creen ustedes que va a estar mi eje radical? La recta por donde va a pasar, ustedes creen. Por los dos puntos de... Por los dos puntos. En este caso, por ejemplo, como yo puse mi circunferencia en esta forma, entonces va a quedarme en forma vertical. Pero podría haber quedado, pues, no sé, dependiendo de la ubicación. Eso ya va a depender así. Si la circunferencia, por ejemplo, es así, entonces acá va a pasar acá el eje radical, acá justamente. Este sería mi eje radical. Y si es para esta circunferencia, pasaría por acá, por la intersección acá. Que inclusive acá nosotros podemos tener también otra problemática, por ejemplo, podríamos pedir también la longitud del eje radical. Si hubiera pedido la longitud del eje radical, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con este eje radical que hallamos? Y con una de las circunferencias. Distancia de un punto a una recta, pues. Sí, pero una vez que tengamos los dos puntos, entonces para poder hallar esto, resulta que acá justamente tenemos un punto. Acá, por ejemplo, ese otro ejercicio ya sería, ¿verdad? En caso de, pero lo estoy planteando nomás acá. Punto 1, cuyas coordenadas sería x1 y 1, ¿verdad? Y acá el otro punto de abajo sería el punto 2, ¿verdad? X sub 2 y sub 2. Entonces, lo que tenemos que hallar es el punto de intersección, ¿verdad? Entonces, para hallar el punto de intersección, esta ecuación del eje radical tenemos que introducir en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Entonces, ahí me voy a poder hallar el punto 1 y el punto 2. Y una vez que yo tenga estos dos puntos, ahí voy a hallar la distancia entre los dos puntos y ese va a ser la longitud del eje radical. O sea que el ejercicio te puede pedir halla la longitud del eje radical también, ¿verdad? O sea, en otro ejercicio, ¿verdad? Te puede pedir halla el eje radical o podía haber pedido halla la longitud del eje radical. Si pedía la longitud del eje radical, teníamos que hacerle un añadido. Es decir, el ejercicio no iba todavía a terminar acá, tendría que continuar. Y por uno de los métodos de sustitución, ¿verdad? Nosotros podíamos sustituir, por ejemplo, despejamos x, introducimos donde hay la x en una de las circunferencias y ahí hallaríamos la otra variable. Y luego una vez que tenemos, si hallamos x, reemplazamos de la misma forma x1 y x2 y vamos a hallar el siguiente punto, ¿verdad? Y luego terminaríamos con la distancia del punto 1 al punto 2. Dependiendo si es en esta forma la gráfica o si es en esta forma. Como le digo, una vez que ustedes hagan la gráfica de la circunferencia I1 y 2, se van a poder ubicar si queda en esta forma, o inclinado o cómo queda, ¿verdad? Ese ya sería otro planteo, ¿verdad? Otro ejercicio. O sea que yo ya le estoy planteando otro ejercicio más, un agregado para esto en caso que por ahí les pida. Puede pedirle solo el eje radical como en este caso, o podía haberle pedido la longitud del eje radical. ¿Se entiende lo que tendrían que hacer para poder hallar la longitud del eje radical? Sí, profe. Una Bueno, consulta, sí. disculpe. Yo hice acá en GeoGebra el gráfico y Eh, me- no sé si hice bien, pero me parece que no hay intersección entre ambas circunferencias. no hay intersección.
Sí, ¿Seguro? o sea, eso es lo que yo hice acá con Eh, el SO. No sé si yo hice mal o... y podés hacer y de repente enviar en el foro consulta si realmente por ahí, no sé si puede ser también. Entonces sería el eje radical que daría, sería externo a ambas circunferencias, pero en teoría pues tendría que haberse cumplido eso. O sea que para poder salir la duda, uno de estos introdujo si es que hicimos bien o no nos equivocamos en algo. Y yo copié así tal cual el ejercicio. Y no te verifica, entonces sale externo entonces. Porque resulta que el Sí. eje radical también muchas veces puede salir, en este caso entonces no hay puntos en común, ¿verdad? En este caso, esa fue la alternativa, o puede haber puntos en común o puede no haber punto en común. En este caso entonces sería que no hay punto en común, ¿verdad? Pero lo que generalmente esperamos es que haya punto en común, ¿verdad? Ok. Entonces, en este caso, por ejemplo, de acuerdo a mi gráfica, entonces esto sería prácticamente diferente, ¿verdad? O sea que tendríamos que ubicar la recta. La recta queda entonces fuera de ambos. O sea que sería más o menos algo así, como que quedaría fuera, ¿verdad? Sí, o Ajá. sea, que el eje, digamos que inclinado hacia la izquierda. Ajá, y sí, pero no les toca en este caso, ¿verdad? Pero igual la recta es el eje radical, porque puede ser interior o exterior. En este caso, pues le corta luego, ¿verdad? En este caso sería que no le corta, quiere decir que vamos a tener diferente, ¿verdad? Bueno, esto con respecto al eje radical entonces. Y la otra propuesta, este es un poquito larguito, pero vamos a hacer. Con este estaríamos terminando. Este es con respecto a cuando tenemos tres puntos dados, ¿verdad? Dice, en cada uno de los ejercicios determinar la ecuación, centro y radio de la circunferencia que pasa por los tres puntos dados. Cuando me da esta opción, resulta que este es una... eh, en este caso, por ejemplo, yo puedo utilizar la forma canónica, justamente el que yo le estaba diciendo hace rato. En esta forma canónica, por ejemplo, tengo que hallar tres constantes arbitrarias. En este caso sería h, k y R si es que utilizo esta forma canónica, ¿verdad? Pero si reemplazo en la forma general sería esta, en donde yo tengo que considerar que mis constantes arbitrarias serían D, E y F. Recordemos que las coordenadas son de A, en este caso este viene a ser X, y las coordenadas de B es X y también, y las coordenadas de C viene a ser también X, Y. Entonces, tenemos que reemplazar o en esta forma general o en la forma canónica. En este caso particular, yo lo voy a reemplazar en la forma general, es decir, voy a utilizar x cuadrado más y cuadrado más de x más y más f igual a 0. Pero el que haga por la forma canónica también le tiene que salir la misma ecuación. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, profe. Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es, vamos a reemplazar x e y, o sea que vamos a ver qué ecuación me resulta cuando pasa por el punto 0, 0. Entonces voy a poner para A, mi primer planteo sería entonces, ¿verdad? Voy a poner mis datos, ya dije, tengo tres puntos. Tres puntos que tengo. Entonces sería mi punto A, 0, 0. Y vamos a ir viendo las soluciones. Entonces, la primera. Donde hay x y voy a tener 0. Entonces voy a tener 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 por d más
0e más f igual a 0. Acá, por ejemplo, cuando es 0, entonces una constante ya voy a poder hallar. ¿Cuál es la constante? Este va a ser 0, 0, 0. ¿Y qué me va a quedar? F también va a ser igual a 0, ¿verdad? O sea que acá ya tengo mi f. F va a ser 0, o sea que el término independiente. En este caso ya hallé mi primera constante arbitraria. En este caso f es 0. Me quedan las otras constantes que serían d y e. Entonces me voy al siguiente punto. Al punto B. Punto B va a ser 3, 6. Este es X e Y. Entonces voy a efectuar. Esta era mi primera ecuación. Mi segunda va a ser entonces, va a ser donde hay X, voy a tener entonces 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3D más 6E más F igual a 0. Esta sería mi segunda ecuación. Entonces voy a tener 3 al cuadrado es 9. Entonces voy a tener ahí 9 más 6 al cuadrado 36. Son 45. Entonces voy a tener mi segunda ecuación. 3D más 6E más F igual a 0. Perdón, 45 dije, ¿verdad? Pero 45 estaba sumando, entonces al pasar al otro miembro tiene que pasar a restar. Entonces voy a tener menos 45. Entonces esta sería mi segunda ecuación, ¿verdad? Bueno, F, si reemplazo acá en 0, llevo en la ecuación 1, al final entonces mi ecuación me va a quedar simplemente 3D más 6E igual a menos 45. Y ahora vamos con la tercera. El tercer punto, que es el punto C. El punto C, ¿dónde se fue mi coordenada? El punto C es 7, 0. 7. Recordemos que este es X e Y. Bueno, entonces este le corresponde al primero, este le corresponde al segundo y este al tercero. Va a ser entonces 7 al cuadrado más 0 al cuadrado más 7D más 0E más F igual a 0. Esta sería mi ecuación 3. Entonces tendríamos 7 al cuadrado 49. Me quedaría entonces acá 7D, sustituyendo el 1 en 3, y acá este es 0 también, entonces me va a quedar 7D igual a, este es 49 positivo, pasa a 49 negativo, ¿verdad? Entonces D va a ser igual a menos 49 sobre 7. Entonces mi resultado va a quedar entonces, D va a ser igual a menos
7, ¿verdad? Entonces D es igual a menos 7. Y este valor puedo llevar en la ecuación número 2, ¿verdad? Este puedo llevar en 2 para poder hallar E, ¿verdad? Porque mi F era 0, D es menos 7. Y este llevando en 2, recordemos que sería entonces el 2 es esta, 3D, 3D más 6E igual a menos 45. Valor numérico, entonces voy a ir reemplazando. El valor de D es menos 7, entonces acá voy a tener 3 por menos 7 más 6E igual a menos 45. 6E igual a menos 45. Más por menos, menos 21 pasa a más 21. 6E, entonces queda menos, a 5 le quito 1, me queda 4, 2 le quito a 4, me queda 2. Y el 6 que está multiplicando puede pasar a dividirle a menos 24. Entonces el resultado queda que E es igual a menos 24 dividido 6 es 4, ¿verdad? Entonces ya tengo mis constantes. Viniendo para acá, sería entonces D resultó menos 7, E resultó menos 4 y F 0. Entonces mi forma general quedaría. ¿Qué es lo que me pedía? Hallar el centro, radio y la ecuación, ¿verdad? Bueno, entonces mi forma general vuelvo a poner la que estaba utilizando, que es x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0. Entonces la ecuación de la circunferencia queda reemplazando, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado. El valor de D dijimos que es menos 7, entonces va a quedar menos 7x. El valor de E es negativo 4, 4y F es 0, más 0 igual a 0. Entonces mi ecuación queda x cuadrado más y cuadrado menos 7x menos 4y igual a 0. El término independiente es lo que no tenemos. Y con eso ya podemos ir hallando el centro y el radio, ¿verdad? Quiero mostrarles justamente que aparte de eso tenemos la fórmula, ¿verdad? Que podemos ir hallando por la formulita o completando el trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? El tema por la fórmula voy a dejarle a cargo de ustedes. Entonces voy a mostrarle acá también para cuando ustedes necesiten hallar el centro y el radio, los elementos de la circunferencia, cómo también podemos proceder. ¿Les parece? Entonces cuando tenemos así, voy a poner completando
el trinomio. El trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, nos fijamos en la ecuación de la circunferencia. Como no tenemos término independiente, entonces está muy bien luego así como está, porque si es que había término independiente acá, teníamos que enviar al otro miembro, entonces ese paso ya obviamos porque no tenemos luego. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agrupar las variables x con x. X cuadrado voy a poner con x, y cuadrado voy a agrupar las y con las y, ¿verdad? Entonces acá, como va a ser trinomio, tengo que dejarle un lugar para mi tercer término, que este lugar va a ser siempre positivo. Acá también más. Recordemos que tenemos que llegar a la forma y x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, para poder hallar el centro y el radio completando el trinomio cuadrado, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener también lo mismo, y cuadrado menos 4y, tercer término también positivo, igual en este caso a 0, porque 0 es lo que está en el otro miembro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en matemática para poder hallar el tercer término? Lo primero que tenemos que hacer es dividir, es decir, sumarle y restarle. ¿Para qué hago eso? Cuando yo tengo una igualdad, tengo que sumarle y restarle. Entonces, acá yo le sumo y le resto. ¿Qué le voy a sumar y restar? El coeficiente de la variable de primer grado al cuadrado. Es decir, voy a sumar y restar, es decir, 7, en este caso el coeficiente es 7 negativo sobre 2 al cuadrado, y le resto también menos 7 sobre 2 al cuadrado. Pero eso que le resto acá, al pasar al otro miembro, voy a pasar a sumarle 7 sobre 2 al cuadrado. Lo mismo va a pasar acá. En este caso el coeficiente de y es menos 4. Acá era menos 7. Recordemos que menos 7 al cuadrado va a ser menos 7 dividido 2, va a ser positivo, ¿verdad? Y este que acá le resté, acá pasa a sumar en el otro miembro, porque al final para acá tiene que quedar otra vez 0, ¿verdad? 7 medio al cuadrado menos 7 medio es 0 otra vez. Acá va a ser 4 medio. En este caso va a ser menos 4 sobre 2 al cuadrado. Le sumo y le resto, y eso que le resto también acá va a pasar a sumar. Entonces acá va a quedar 4 sobre 2 al cuadrado. Entonces voy a tener en el segundo miembro 7 al cuadrado va a ser 49, y 2 por 2 va a ser 4, más 4 dividido 2, acá se puede simplificar, ¿verdad? 4 dividido 2 es 2, 2 al cuadrado me va a dar 4, y acá ya completé mi trinomio cuadrado. Entonces voy a tener x cuadrado menos 7x más 7 por 7, 49 sobre 4, más y al cuadrado menos 4y más menos 4 dividido 2 es 2, 2 al cuadrado me da 4, y ahí ya tengo entonces, acá voy a efectuar 49 más, este tiene un 1 abajo, 4 por 4, 16 sobre 4. Entonces acá voy a tener el cuadrado, acá va a ser x, como es más menos, entonces menos, el cuadrado de 49 es 7, el cuadrado de 4 es 2 al cuadrado, y ahí entonces ya tengo, y menos, raíz cuadrada de 4 es 2 al cuadrado, y entonces voy a tener acá finalmente 49 más 16 va a ser entonces 50, y esto me va a dar 65 cuarto, ¿verdad?
Y acá ya tengo entonces lo que me pedía el ejercicio, ¿verdad? Entonces, mi centro ya se ajusta de esta forma, ¿verdad? Mi centro quedaría entonces, centro sería 7 medio, que es 3,5, y el otro para acá sería 2. Como el signo acá no cambió, ¿verdad? Quiere decir que ambos son positivos. Y radio, este viene a ser radio al cuadrado, entonces tu radio al cuadrado es igual a 65 sobre 4, en donde el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 65 sobre 4. Y ahí ya está entonces. Se ubica el centro, el radio, y luego ya se puede hacer la gráfica. Acá les dejo dos propuestas. Uno que pase por el punto E, F y G. Y otro que pase por el punto, acá me quedó, el punto C sería 4 menos 1, D 0 menos 7 y E menos 2 menos 3. Esa es la propuesta que les dejo entonces. Si por ahí no hay alguna duda, alguna pregunta. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Bueno, entonces nos veremos la próxima. Les llegó el aviso, ¿verdad? Obviamente que les llegó, ¿verdad? Por eso que les Sí, puse un poquito más temprano por lo que me dijeron que de repente tenían otra asignatura también. Creo sí, que no sé si era como álgebra, álgebra. ¿verdad? Creo Sí, que álgebra. ahora está comenzando, ¿verdad? Sí, ya está en línea. Ah, bueno, perfecto. Entonces nos vemos entonces hasta la próxima, otra vez, el próximo martes, otra vez, si Dios mediante. Bendiciones Gracias. para todos. Realmente gracias. Nos vemos entonces hasta la próxima.